Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúan las protestas en Chile a pesar de las medidas que ya anunció el presidente Sebastián Piñera hace 2 días. Sigue el escenario de convulsión social, un escenario que ya ha cobrado 18 víctimas mortales, entre ellos un compatriota peruano. Para conversar sobre el estado actual de lo que está pasando en la calle, en Santiago en particular, y lo que se viene para la administración Piñera, hemos tomado contacto vía Skype con Carlos Meléndez, quien es columnista de esta casa y además profesor de la Universidad Diego Portales en Santiago. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa en Santiago al día de hoy? ¿Sigue el escenario muy movido? Sí, la movilización social se mantiene, ha bajado en intensidad relativamente en comparación con ayer. Ayer fue ya una manifestación de protesta social mucho más organizada, con participación de sindicatos y de gremios. Eso le ha dado un poco más de orden a la espontaneidad de los primeros días. Y digo orden porque en medio de la espontaneidad de los primeros días hubo bastantes acciones de violencia y de vandalismo, ¿no? Acá tú tienes pues una combinación de ambas cosas. Tienes sectores que salen a protestar pacíficamente, pero también tienes sectores que utilizan y sacan provecho de la situación de protesta social para ejercer actos vandálicos y entre ellos los saqueos, obviamente. ¿Crees tú que hay un esfuerzo coordinado para llevar a cabo estos actos de vandalismo? Porque esta hipótesis de que podría haber incluso una infiltración, digamos, del régimen de Maduro para crear zozobra social, ¿tú crees que esa es una hipótesis plausible, real? Yo en todo caso no veo esa evidencia que corrobore esa hipótesis, ¿no? Algo que no se conoce mucho de Chile es que existen movimientos, o en todo caso han existido eventos anarquistas en los últimos años. Hay el famoso caso de los bombazos, que son explosivos que se ponen en cajeros de banco y en alguna oportunidad inclusive en el metro. De hecho, en los últimos 4 o 5 años han habido 98 bombazos, o sea, 98 episodios de terror anarquista, que se realizan a partir de núcleos muy pequeños y muy fragmentados que ejercen este tipo de violencia, pero que no es ideológica en el sentido chavista del término, ¿no? Son muestras, sí, de anomia, de rechazo al sistema que se han venido pululando a lo largo de los años y que evidentemente eso ha generado una suerte de know-how, ¿no? Que en estos contextos de violencia se magnifican, ¿no? Pero ¿por qué ahora, por qué en estas circunstancias, en este momento, es que el nivel de protesta se dispara de una manera tan brusca, ¿no? Porque han habido eventos, digamos, aislados como los que tú señalas, pero este nivel de violencia en tan poco tiempo no se había visto. ¿Por qué ahora? A ver, estos efectos de terror, diría yo, han sido sí aislados, pero sí venimos de una ola de protesta social. O sea, aquí tienes un movimiento social sostenido en el tema del no más AFPs, tienes el movimiento mapuche, que ha logrado parar bastantes carreteras, se han tenido bastantes manifestaciones de protesta en el sur del país. Has tenido el movimiento feminista en las calles de manera bastante desbordante en los últimos años. Y eso le sumas otras reivindicaciones sociales que han logrado tener un clima en el debate público muy propicio a este contexto. Por ejemplo, antes que se debata, antes que surja esta coyuntura, el debate público en Chile ha sido la reducción de las horas laborales de 45 a 40. O sea, lo que voy es, el contexto en el que se da estas protestas, se están discutiendo mejoras laborales, se está discutiendo un cambio en el sistema de AFPs, se está discutiendo reivindicaciones en derechos sociales, la reforma educacional viene también de los últimos años. Entonces, sí estamos ante una sociedad movilizada, no es una sociedad inerte, una sociedad pasiva, es una sociedad en una intensa ola de movilización social, que no guarda relación con la oferta política. Así como tienes una sociedad activa, una sociedad bastante movilizada, insisto,
La clase política que ha venido gobernando el país desde el final de la dictadura hasta la actualidad es la... O sea, aquí se le conoce como Ujú. tanto la coalición de izquierda y la coalición de derecha. Y es más, si tú ves los últimos cuatro presidentes, tú ves un intercambio, o sea, es Bachelet, Piñera, es el misma, y por lo tanto los mismos equipos. La única fuerza que ha surgido recientemente es el Frente Amplio, que es un bloque de coalición más a la izquierda, de la centro izquierda, pero ha sido suficiente para poder representar esta sociedad que está en la calle y que está demandando desde hace... Ahora, sí me llama la atención si es que ya había una demanda por un Estado más presente, sueldos más altos, servicios públicos que lleguen a más ciudadanos. ¿Cómo así es que Piñera se pudo alzar con el triunfo hace relativamente poco, representando él más bien una visión más liberal en el rol del Estado? Porque Bachelet tuvo una gestión técnicamente deficiente. Bachelet va a quedar reivindicada positivamente luego de estos eventos, creo, Ajá. porque ella sí emprendió reformas de fondo que tenían que ver con la reforma educacional, con la reforma tributaria, con la reforma del sistema previsional. El problema con Bachelet es que quiso hacer muchas reformas a la vez. Ok, entonces, el problema de hacer muchas reformas a la vez fue muy ineficiente. Los instrumentos técnicos para aplicar esas reformas no fueron las mejores. Y eso generó, obviamente, una crítica severa a su gobierno. Si eso se le suma el efecto del chavismo, efecto negativo del chavismo en toda la región, en una campaña electoral donde se vendió la continuidad de la izquierda como una posible Chilezuela, hizo que efectivamente el país se decantara por Piñera. Ahora, y además otro factor importante es la división de la izquierda. No hay que recordar que la izquierda ya no fue solamente coaligada a través de la nueva mayoría, sino que tuvo la nueva mayoría que la ex concertación y al Frente Amplio. Una izquierda dividida permitió la elección de Sebastián Piñera. Ujú. Ahora, pero Bachelet le estaba leyendo conceptualmente bien el país, pero técnicamente los instrumentos no fueron los mejores. Ahora, esa es la agenda que sigue en la calle, la agenda que sigue en el país y a la que Piñera no ha sabido contestar. Ujú. Ahora, ¿qué tendría que hacer Piñera? Porque hemos visto que el paquete de reformas que propuso hace 2 días no ha bastado, ¿no? Se propuso elevar un sueldo mínimo, elevar los impuestos para los ricos, una serie de reformas vinculadas a la salud, pero claramente no han sido suficientes. ¿Qué esperan del presidente Piñera? ¿Hasta dónde tiene que llegar él? Tiene que tener reformas sustantivas, una reforma tributaria sustantiva, una reforma previsional sustantiva, una reforma en el sector salud de manera sustantiva también. Es decir, no medidas. Esto no se acerca siquiera a un paquete, la gente está pidiendo reformas sustantivas, por un lado. Ok, eso es en lo económico. Pero también señales políticas. Es decir, es un gabinete que no da para más. Han tenido ministros muy ineficientes, pero también con declaraciones muy torpes. Uno de los ministros señaló que si la gente quiere, aquí el precio del ticket del metro varía por horas, ¿no? Entonces, en las horas pico cuesta más. Entonces, lo que dijo el ministro es, si la gente quiere ahorrar, que se levante más temprano, ¿no? Entonces, ese tipo de manipulación, bueno, y lo que dijo finalmente el mismo presidente Sebastián Piñera, que estamos ante una guerra, ¿no? Entonces, las declaraciones han enardecido aún más a la gente y el comportamiento de algunos ministros, como el ministro del Interior, por ejemplo, que es primo del mismo presidente, ante el Congreso ha sido un tono muy burlesco, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente los ministros son fusibles y están para cambiarlos, sobre todo ante una presión de este tipo. Tú ya vas a cumplir una semana en la calle y de un cambio ministerial. Eso también te habla bastante de la terquedad ideológica, Ajá. del encapsulamiento, del ensimismamiento del presidente y su pequeño entorno que es muy acrítico. Ujú. Ahora, para hacer reformas trascendentales al sistema tributario, al sistema de pensiones,
el presidente tendrá que trabajar con el Congreso. ¿Tiene Piñera en el legislativo un mapa de fuerzas políticas que le permitiría llevar adelante una reforma trascendental durante este gobierno? Lo que sucede es que eso implica que Piñera se mueva hacia el centro, hacia la centroizquierda, y ahí va a encontrar los votos. Ahora, efectivamente, va a ser muy difícil en términos de votación, en términos de su sector, el sector más ideologizado que tienda a hacer ese movimiento. Pero vamos, lo que está pasando para la clase política chilena es vergonzante. O sea, esto es una vergüenza a nivel internacional. Entonces sí tiene que haber una modificación ideológica, tiene que haber por lo menos una tolerancia a moverse más hacia el centro que no actual. Y a diferencia de otros países, Chile sí puede hacerlo. O sea, Chile tiene las condiciones para poder ceder, entre comillas, a reivindicaciones más estatales. El PBI de Chile sí le permite ser más inclusivo. Otros países con un PBI menor, un PBI pequeño, no podrían ceder tanto en tema de bienestar social. En cambio, las condiciones económicas de Chile sí le dan esas condiciones. Lo que falta es voluntad política y, sobre todo, ceder ideológicamente. Y esto precisamente yo lo veo lo más complicado. Y supongo que así como hay actores a la izquierda de Piñera, con el Partido Socialista, Comunista, el Frente Amplio, que le piden que se mueva más a la izquierda, habrá también voces a la derecha de Piñera que le dicen no cedas, ¿no? Defiende el modelo. Y peor, que le dicen sé mano dura. Que yo he leído unos análisis que están viendo, bueno, otro país, ¿no? Dice que en realidad la reivindicación principal de Chile es el orden. O sea, es como que llama la atención, sorprende ese nivel de encapsulamiento, de ensimismamiento. Y sí, efectivamente, el gran problema es que creo que además el entorno que tiene el presidente Piñera es bastante ideologizado en ese sentido. O sea, ceder ideológicamente suena fácil decirlo, pero en términos concretos es muy difícil. Ahora, implicaría ceder en sectores con muchos intereses económicos, ¿no? O sea, las AFPs es un gran negocio, las aseguradoras de salud, las aseguradoras en general son un gran negocio en Chile. El propio Piñera viene de la industria de AFP, ¿no? Exactamente, el hermano que diseñó el modelo de las AFP. Claro. Entonces, claro, o sea, es eso, no solamente es una tolerancia ideológica, sino por otro lado ceder intereses económicos que son muy, muy fuertes. Pero está claro entonces que no tiene alternativa, es decir, mantener las cosas en un statu quo es inviable. Es inviable y lo que está demostrándose es que la calle se sostiene. O sea, él apelaba de algún modo a que ceda el activismo, ceda la beligerancia, cedan las muestras de protestas públicas, pero yo vivo a 2 cuadras de Plaza Italia y simplemente a partir del mediodía la ciudad colapsa. Correcto. Carlos, te agradezco mucho. No, un gusto. Encantado. Gracias y bueno, pues esperamos poder hablar en los próximos días para monitorear cómo sigue la situación en Chile. Muchas gracias a Carlos Meléndez, él es columnista de Perú 21 y además es profesor de la Universidad Diego Portales. Este era un enlace en vivo vía Skype desde Santiago de Chile. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.